La tercera actividad dentro de nuestro laboratorio, una vez se haya configurado el To-Do y se haya comunicado con Outlook y una vez hayamos configurado nuestro plan de trabajo para poder recibir las tareas que van a ser diseñadas y publicadas desde el To-Do, es automatizar el proceso. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se denomina Power Automate y en las anteriores versiones de 365 se denominaba Flow. En este aplicativo vamos a desarrollar un flujo de trabajo o un proceso que está destinado con 3 tareas particulares. Primero, un desencadenador, que es el que dice cuándo debe ocurrir o cuándo deben pasar los siguientes 2 pasos que vamos a realizar. Lo segundo que vamos a hacer es que una vez se haya creado una tarea en Outlook, debemos lanzar una actividad que cree una tarea en Planner. Esa es la segunda actividad que vamos a desarrollar. Y la tercera es que una vez la tarea ha sido notificada a Planner dentro de una bodega en particular, debemos notificarlo a un usuario en particular, al usuario que debe encargarse de la ejecución de ese plan de trabajo. Por accidente, en nuestro plan de trabajo el usuario va a ser el mismo que creó la tarea, pero en la realidad no sucede así. Quien crea la tarea es un usuario totalmente independiente y que va a mandar al planner esta tarea, es el 365. Para empezar vamos a utilizar una herramienta que se llama Flow. Nuestra herramienta de Flow es una herramienta que viene dentro de la suite de 365, la vamos a encontrar en el menú principal de 365, la vamos a ver con nuestra cuenta corporativa, la vamos a poder identificar, se llama Power Automate, la encontramos en nuestro menú, aquí como lo estamos viendo en la pantalla, y cuando entramos vamos a entrar a un ambiente de producción de flujos. Flow es una herramienta que existe hace mucho tiempo ya dentro de Office 365. De hecho, algunas versiones y cuentas de Hotmail, Outlook.com tienen esta capacidad también de crear flujos y poder desarrollar algunas actividades como enviar correos automáticos, con intercambio con Excel, etc. En el lado izquierdo vamos a encontrar un menú, que es aquel que nos va a permitir crear nuestros flujos de trabajo. Al lado derecho nuestro lienzo y vamos a encontrar plantillas. ¿Qué son plantillas? Las plantillas son flujos ya predefinidos que podemos utilizar en cualquier momento y que podemos definir en 2, 3 o 4 pasos. Por ejemplo, esta plantilla dice salve en Office 365 un email con attachment y coja ese attachment y envíelo a un OneDrive de Business. O sea, para esta plantilla necesitamos obligatoriamente tener Office 365 E3 porque es de versión Business. Lo que hace es básicamente que cuando llega un correo electrónico a mi Outlook, le voy a decir que si ese correo viene con un attachment, ese attachment lo lleve a la nube en un determinado tiempo, ¿sí? Esas son las 3 cosas que hace esta plantilla. Vamos a utilizar esta plantilla, vamos a tratar de hacerlo, aunque realmente no nos interesa, porque esta plantilla no importa, no hace lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que cuando se cree una tarea desde Outlook, pues automáticamente ese Outlook funciona. Entonces vamos a decir listo, vamos a crear esta plantilla, vamos a usar una plantilla cualquiera. Ok, vamos a entrar a My Flows, mis flujos de trabajo, y aquí en mis flujos vamos a crear un flujo de trabajo nuevo. Aquí ya tenemos algunos flujos creados. Vamos a crear desde uno en blanco, uno programado, no, uno automatizado desde blanco. No importa el nombre que ustedes quieran darle, entonces vamos a decir cuando se cree una tarea para educación. Vamos a llamarlo así, este flujo para educación. Y vamos a coger cualquiera, SharePoint, por ejemplo, no importa. Finalmente ahorita cuando entremos vamos a eliminar todos los elementos que hayan en ese flujo. Aquí vemos que ya entramos a un flujo y aquí aparece que existe un elemento, lo vamos a eliminar porque no nos interesa. Podemos escoger la plantilla que queramos y podemos dejar en blanco nuestro flujo. Cuando está en blanco, entonces el primero que él va a preguntar es ¿cuál es el elemento que desencadena esta tarea? Recuerden que nosotros no tenemos To-Do como desencadenador dentro de Flow, como ya lo habíamos dicho. Tenemos Outlook, que sí es un desencadenador, y buscamos Task, que podría ser otro desencadenador. Entonces vamos a decirle que Task de Outlook Task. Entonces aquí vamos a encontrar Outlook Task. Aquí hay otros fabricantes que ofrecen servicios de tareas, pero a nosotros nos interesa es el Outlook Task. ¿Por qué Outlook Task? Cuando una tarea es adicionada.
¿Por qué nos interesa Outlook Tasks y no To-Do? To-Do no está dentro de la suite de Flow, pero sabemos que To-Do se conecta con Outlook automáticamente, como lo vimos en la primera actividad del laboratorio. Entonces podemos referenciarnos a las tareas de Outlook. Entonces podemos decir, cuando una tarea de Outlook sea adicionada, y no importa si fue creada en To-Do o fue creada en el Outlook, cualquiera de las dos aplicaciones va a lanzar este evento, ¿qué debe hacer? ¿En qué folder? Ok, entonces le vamos a decir en el folder de plan de formación organización. Si ustedes recuerdan, en la primera actividad en el Flow, nosotros en el To-Do creamos esta lista, y en esta lista estamos organizando todas nuestras tareas. Y por eso decimos que cuando una tarea sea creada en esta lista, que es lo que estamos definiendo en el flujo, en esa lista desarrolle ciertas opciones. Entonces, ciertas opciones son las opciones que estamos viendo acá. ¿Qué opción? Creo una tarea en el planner y envío un correo de notificación. Y esas son las tres cosas que vamos a hacer. Las tres cosas que vamos a hacer es, cuando suceda esto, es crear un plan. Este es el desencadenador, esta es la tarea que tiene que hacer en el Flow y mandar un correo electrónico. Lo vamos a intentar hacer con este Flow. Este Flow es muy interesante para poder automatizar aquellos procesos sin que necesitemos intervenir. Entonces, cuando suceda esto, haga el siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver qué tarea tengo que hacer. Entonces voy a buscar Planner. Voy a buscar Planner y me va a decir, bueno, estas son las acciones que puedo hacer. Crear una tarea. Es decir, sí, quiero crear una tarea. Podría hacer otras situaciones. Entonces me va a decir, muy bien, ¿qué grupo de tarea quiere crear? Le va a decir, en mi plan de trabajo hay un plan que se llama educación. Aquí lo vamos a ver, vamos a revisarlo nuevamente dentro de mi plan de trabajo, cómo se llamaba ese grupo. Entonces en el planner, acuérdense que tenemos un plan que se llama educación, que es favorito y que tiene una estructura y unas bodegas de datos. Dentro de ellas tenemos una bodega que se llama tareas pendientes. Entonces en mi flujo de trabajo le va a decir que es educación, que la identificación del plan se llama educación, o sea, es importante esa opción. El título de la tarea va a ser, entonces quiero poner el título de la tarea, entonces le va a ser subject, donde dice cuál es la descripción o el título de la tarea. Ese es el contenido dinámico que vamos a utilizar, ¿sí? Y ya lo tenemos acá. Aquí tenemos varias veces el título de la tarea. Solamente es una vez lo que necesitamos. Ok, y ok, perfecto. Entonces ahí vamos a colocar el título de la tarea. Ahora me dice en qué bloque quiere poner, en qué depósito de ese plan, ¿sí? De ese plan quiero poner esa tarea que estoy construyendo. Entonces le voy a decir, mire, la quiero en tareas pendientes. Recuerden que el plan tiene un elemento que se llama tareas pendientes. La idea es que aquí aparezcan todas esas tareas que nos crearon en To-Do. Cualquier usuario de To-Do nos lo creó y que está conectado a este plan, para que como dueño de este plan yo pueda reasignar esa tarea a alguien. Entonces venimos otra vez a nuestro plan, decimos perfecto, a tareas pendientes. ¿Cuándo empieza? Entonces buscamos, empieza en la fecha que dice la tarea, entonces ahí ya queda. ¿Cuándo termina? En la fecha en que dice que la tarea termina. Fíjense que cada vez que en el Flow yo nombro un campo que necesito, la tarea me está diciendo eso. Es decir, que el Flow lee lo que la tarea se creó. Y vamos a asignársela a alguien. Podría asignarla desde aquí, pero no lo voy a hacer. La idea es que me llegue a mis tareas pendientes, y en mis tareas pendientes yo, como dueño del plan, puedo entrar y asignar la tarea. El siguiente paso, entonces ya vimos que el desencadenador es cuando la tarea se crea, ya sea en el Outlook o desde To-Do. Vuelvo y repito, To-Do y Outlook están sincronizados automáticamente. Si lo creas en To-Do, en el Outlook vuelve a aparecer automáticamente. La siguiente actividad es que cuando eso suceda, vamos a crear una tarea en un planner. Entonces él me va a decir en qué plan quieres que tenemos la tarea, cómo se va a llamar el título de la tarea, y vamos a decir la identificación o la bodega donde quiero que quede la tarea, cuándo empieza y cuándo termina, cuándo finaliza, y eso es suficiente para la creación de esa tarea. Último paso, vamos a notificar un correo electrónico. Entonces vamos a decir Office 365
y vamos a enviar un email. Aquí vamos a escoger un email. Como es un email, entonces seguramente como es Office 365, enviar un email únicamente va a aceptar las cuentas corporativas si utilizo este componente. Si quiero enviarlo a una persona fuera de la organización, necesitaré utilizar otro componente que ya no es enviar un email, sino mail solito. Bien, aquí vamos a especificar quién es la persona que va a recibir notificación. Entonces voy a decirle que va a ser el usuario 5 de mi organización, quien se va a encargar de recibir que esta tarea ya fue asignada o fue creada para que la asigne o para que le diga a alguien que la asigne o demás. ¿Qué le vamos a colocar? Urgente. El gerente ha creado esta tarea para ser asignada a alguien. Entonces, ese es el subject de la organización. Perdón, este no es el subject. Vamos a escribir urgente. Listo. En body del cuerpo, en el cuerpo del correo vamos a decir urgente, ha sido asignada esta tarea. Vamos a poner aquí el nombre de la tarea. Entonces lo que la tarea decía, que es el subject, vamos a poner que está en la carpeta, en el nombre de la carpeta, ¿sí? En el título de la tarea, aquí está el título de la tarea, y vamos a decirle que está en este bloque. Bien, podríamos colocar más cosas, podríamos decir que esté en negrilla, una imagen, podríamos hacer muchas cosas. Vamos a salvar nuestro flujo de trabajo, ya lo creamos, los 3 pasos que definimos dentro del laboratorio, que corresponde a la presentación que estamos mirando acá. Cuando suceda algo, cree la tarea y mande el correo electrónico. Esto es lo que acabamos de hacer utilizando la herramienta Power Automate Flow. Vamos a salvar con el nombre que definimos para que detecte si hay algún error en la escritura del flujo de trabajo que hicimos. Como ya está salvado, vamos a probar de que sí nos funciona. ¿Cómo probamos? Muy fácil. Entonces el gerente entra al To-Do en el plan de formación organizacional, porque fue ahí donde definimos en el flujo que sucedieran las cosas. Entonces vamos a decir, bueno, ya tenemos una reunión de sensibilización, ahora tenemos una reunión de primeras conclusiones y vamos a decir acta, desarrollar acta. Vamos a hacer una tarea que diga desarrollar acta de sensibilización. Vamos a crearla acá. Vamos a escribir la mayúscula aquí, desarrollar acta de sensibilización. Vamos a decir que esta tarea es muy importante y hay que programarla para la semana. Vamos a elegir una fecha. Vamos a decirle que sea el 4 de marzo. ¿Sí? El 4 de marzo. Listo, vamos a poner el 4 de marzo. Guardar. ¿Sí? Para el 4 de marzo. Bien. Y vamos a darle un enter. Entonces hemos creado esa tarea y hemos creado la tarea. Se creó la tarea, la vamos a poner como favorita para que nos notifique. ¿Qué debió pasar en el Outlook? En el Outlook debió pasar que cuando lleguemos acá, debe aparecer desarrollar el acta de sensibilización, porque las dos herramientas se comunican automáticamente y tiene todos los elementos que definimos en el To-Do y que ahora me aparece en la carpeta de tareas de Outlook. ¿Qué debió suceder en el Planner? Entonces nos vamos a ir a Planner y vamos a definir qué pasó en el plan. Es posible aquí que se demore un poquito mientras el flujo está corriendo. Si el flujo corrió perfectamente, debe aparecer aquí nuestra tarea. En unos instantes seguramente va a aparecer. Vamos a darle un tiempo que esperemos. Si vemos que no sigue apareciendo es porque el flujo falló en algo. Entonces vamos a editar el flujo de trabajo y lo vamos a probar. Vamos a probar el flujo de trabajo. Él dice que existe algunos, salvar y testear, aunque ya debió funcionar. Tenemos que darle un tiempo a Planner para que él pueda mostrar las tareas que está siendo trabajada. Ahí apareció. Entonces nos aparece que desarrollar el acta de sensibilización. Como ven, el cliente lo creó desde el To-Do, ya sea desde su aplicación de su celular, desde su aplicación de escritorio, desde la web, en
se debió notificar al Outlook que teníamos esa tarea, y el Flow lo que hizo fue mandarlo a tareas pendientes del programa de educación que está en favoritos y queda acá. Una vez aquí, el dueño del plan puede entrar y decir, perfecto, le voy a poner como urgente y le voy a asignar este plan a número 5. A 5. Vamos a asignarle al usuario 5 este usuario. Perfecto. Y cerramos. Entonces ya tenemos asignado la tarea. Podríamos decir algo más. Es importante revisar que no falle esta tarea. El dueño del plan puede definir este tipo de cosas y que aparezcan en el encabezado de la tarea. Aquí ya la tenemos, el desarrollo del acta de sensibilización. ¿Sí? Aquí salió otra vez porque volvió a correr el flujo, pero ya la eliminamos, no hay problema. Esta tarea. Y aquí ya tenemos la información de esa tarea. Entonces ya como dueño del plan entro y modifico la información de la tarea. Y como ya está asignada, podría decirle, no, ¿sabe qué? Quiero que me cambie, esta tarea tiene que ser de sensibilización. Entonces puedo mover la tarea, sale de tareas pendientes y ahora me queda en tareas de sensibilización. ¿Sí? Ya aparece dentro del producto donde nosotros queremos. ¿Qué debió pasar? Al administrador, que era por defecto a quien definimos, en su Outlook debió llegar un correo que le indica que una tarea fue creada y que fue notificada. Entonces aquí dice atender esta tarea y le llega un correo indicando la tarea que aparece. Aquí está, tenemos hambre. Bueno, esta era otra tarea que teníamos previo. También la podemos revisar dentro del Outlook directamente en el Outlook. Lo podemos revisar en el Outlook, en los correos de ese usuario. Aquí debe estar, que llegó hoy a atender esta tarea. Bueno, no ha llegado en el correo, pero debe llegar. Veamos el flujo, un momento por favor. Y con eso vamos a revisar que el flujo se ejecutó perfectamente sin ningún problema. Vamos a ver. Y fue asignado al usuario 5 el correo. Entonces el usuario 5 es el que debe recibir ese correo. ¿Sí? El correo. Si verificamos el buzón de correo del usuario 5, aparecería el correo que se notificó que esa tarea fue definida o fue destinada. Este es básicamente Flow. Como vimos un proceso de automatización. Con esto cerramos el tema del laboratorio en la primera parte donde decimos cómo desde To-Do puedo crear mis tareas dentro de una lista que ya organicé. Esta se comunique con Outlook para que podamos ver las tareas de este usuario. Aquí tenemos las tareas de este usuario. Aparezca la tarea y como con automatización, con este flujo de trabajo, podamos ir al planner y revisar que nuestras tareas aparecen ya definidas y cómo administrarlas desde el plan de trabajo. Club Gold. Hacemos que las cosas pasen.